Bienvenido en Optima CRM. Eso es una introducción para los comerciales. Para llegar al Optima CRM hay que ir a my2.optimacrm.com. Una vez que entramos, llegamos al panel de control. A la izquierda tenemos el nombre de la oficina y el menú. Este menú puede cambiar, lo puede esconder si quiero también. Así lo puede acceder o lo puede también meter permanentemente visible. Arriba de todo hay una barra, en este caso está en blanco, que está disponible en cada página y que conlleva varios botones. Por ejemplo, hay un botón, una estrella, que son para meter los accesos directos del usuario personalmente. Estos accesos directos nos permiten de navegar en el menú sin tener que usar el menú a la izquierda. Aquí podemos meter los accesos directos que usamos muchas veces y sin tener que navegar buscando el menú a la izquierda. Igual lo podemos quitar de ahí, de la misma manera. A la derecha vemos el nombre del usuario. Este nombre conlleva también una foto. Recomendamos que metemos una foto en la cara para que se use dentro de las conversaciones en el CRM. Así es más fácil de identificar a la persona cuando hay un comentario o cuando hay una acción ejecutada. Podemos acceder a mi perfil. En mi perfil puede cambiar los ajustes personales para mí, por ejemplo, el idioma por defecto, mi firma para los emails y acceder al bandeja de entrada que también se encuentra en el menú de arriba a las pestañas del panel de control. Luego también puede salir del CRM. Mientras tengo 5 otros botones, el primer botón a la derecha, donde encuentro las notificaciones, las tareas pendientes y también un acceso a los ajustes de mi preferencia, por ejemplo, el idioma por defecto que es español, que pueda cambiar aquí. Y luego hay vistas de cuentas y propietarios. Cuentas son los inquilinos. Aquí recomendamos de usar la vista cuadrícula. Para los propietarios, en este caso, le hemos puesto en vista lista. Y aparte de eso, hay también la integración de mi calendario normal. Se hace con iCal, que es el estándar de sincronizar disponibilidades en calendarios. Necesito exportar la URL para meter en mi calendario externo y también necesito importar, entonces copiar del sistema del calendario externo y pegar aquí en el CRM. En cualquier momento puede cambiar el idioma. Luego hay un buscador. Es un buscador genérico en la base de datos. Existe un buscador genérico que busca directamente en la base de datos. Arriba en la barra puede entrar, por ejemplo, un nombre o un número de propiedad, etc. Y va buscando en menos que un segundo todos los resultados en la base de datos. Luego hay preguntas frecuentes relacionadas a la página donde estamos. Entonces, en el panel de control aquí, cuando hago clic, me aparece una ventana emergente con toda la información sobre esta página. Aparte de eso, también existen, por supuesto, las preguntas frecuentes, donde se puede ir buscando, entrando lo que estás buscando. Luego hay un botón para añadir fichas. Fichas se refieren a cuentas, propietarios, objetos, tareas, reuniones, visitas. Y de nuevo vemos las cuentas abajo. La diferencia con estas tres cuentas propietarias y objetos es que llevan otro icono. Y esos iconos de arriba son las rayas, se refieren a la creación rápida, entonces también con una ventana emergente, en comparación con los iconos de abajo, donde nos navegamos a la ventana de creación de una cuenta integral con más información. Ahora vamos al menú a la izquierda. Estamos en el tablero con subpestañas, 5 subpestañas. Y abajo tenemos lo que se llaman widgets. Aquí se va rellenando información relevante. El calendario es nada más que un calendario normal que se puede integrar, como hemos visto anteriormente, con el calendario externo. Hay vistas mensuales, semanales y diarias. Luego se puede añadir reuniones, tareas y visitas. Se puede crear actividades para tú mismo o para otros y también se puede consultar de otras personas a quien tienes acceso sus actividades. Luego hay un panel de actividades. El panel de actividades se enfoca en la lista de cosas que hacer el
la lista de to-do, en inglés se dice, donde yo pueda no solamente acceder a las tareas, pero también a las reuniones y visitas de la fecha seleccionada. A la izquierda tenemos tareas actuales y tareas vencidas. La diferencia es que las actuales son tareas que están todavía con una fecha límite del futuro. En las tareas vencidas encontraremos todas las tareas que tienen una fecha del pasado, entonces que deberíamos cerrar, pero no hemos cerrado. El punto fuerte del panel de actividades es que puede acceder a toda la información relacionada a una actividad sin tener que navegar. Así lo puede ejecutar desde el principio hasta el final, contactando con los clientes, etc., sin tener que navegarme. Nunca hay que olvidar que cada actividad debe ser cerrada al final, con un comentario preferiblemente. Luego encontramos la pestaña del buzón. En el buzón encontraremos la cuenta de correo electrónico que hemos integrado. Es posible integrar solamente una cuenta. ¿Cómo hacerlo? Vamos a la pantalla de ayuda donde nos explica cómo se puede integrar el email. Es básicamente lo mismo que tenemos que hacer en un Outlook, por ejemplo, solo que aquí en los ajustes de carpetas vamos a seleccionar la bandeja de entrada y la bandeja de enviados. Luego vamos a la última pestaña que se llama Mis secuencias. Se refiere a flujo de trabajo. No vamos a meter mucho tiempo aquí explicando lo que es o lo que podemos hacer con ello. Es una herramienta para automatizar las actividades dependientes de un evento y luego cuando gestionamos bien todas las funciones y los procesos en el CRM es el momento de hablar de mis secuencias. Eso eran las 5 subpestañas del tablero. Ahora miramos las actividades donde encontramos reuniones, tareas, tours, ofertas y ventas. Dentro de las reuniones podemos encontrar las mismas reuniones que vemos en el calendario, pero clasificadas de una manera particular y donde separamos las reuniones activas, que son reuniones con una fecha en el futuro. Luego hay las reuniones pasadas, que son reuniones que todavía no han sido cerradas, es decir, el estado no ha sido actualizado a cerrado. Y luego hay las reuniones archivadas, que son reuniones del pasado. Asimismo, también gestionamos los tours o las visitas. Un tour es un conjunto de uno o más que una visita en un día para un cliente. Aquí encontramos estados particulares. Las ofertas se refieren a ofertas, muchas veces se usan en las ventas, pero también se podrían utilizar en los alquileres, donde, por ejemplo, un inquilino propone de pagar por adelantado 1 o 2 años y quiere mejores condiciones. Luego hay el menú de ventas, que quizás no tiene relevancia para sin visitas y lo que podemos esconder tal y cual también. El menú siguiente se trata de los contactos, donde distinguimos cuentas, propietarios y empresas. Las cuentas se refieren a, por ejemplo, los inquilinos o pueden ser compradores igualmente. Actualmente no hay ninguna ficha dentro de ellos, pero se va rellenando, creando fichas manualmente o creando fichas desde la web, por ejemplo. Ese es el área donde un comercial trabaja lo más, porque es básicamente el proceso comercial con o las cuentas o los propietarios. Las empresas se refieren a dichas personas o empresas con quien tenemos una relación comercial. No son ni cuentas ni propietarios. Las cuentas y propietarios pueden ser empresas, pero son tipos de cuentas y tipos de propietarios, no a confundir con las empresas mismas. Cuando entramos en cuentas veremos que se abre por defecto en modo de tableros. Los tableros son básicamente representaciones o filtros con una representación gráfica para más fácilmente trabajar con dichas cuentas. Actualmente no existen cuentas ni inquilinos dentro del sistema de sin visitas, entonces ambos el tablero y la lista, como vemos aquí, está vacía. Para añadir una cuenta se puede añadir con el más de arriba en cada página o con el más que encontramos aquí en la zona azul. Luego vamos a propietarios y por defecto hemos puesto que para mí
la lista de propietarios se abra, pueda también navegar a los tableros o además puede meterlo por defecto aquí en mis ajustes personales. En las empresas encontramos una empresa que es una empresa que está en todos nuestros clientes porque es la empresa con quien trabajamos en el tema de las subastas. Si vosotros no vais usando subastas, hay que ignorar esta empresa. Ahora vamos a ver los objetos. Objetos son las propiedades y encontramos múltiples menús. Además, es posible de generar más menús en los objetos. Ahora clicamos en todas propiedades. Por defecto, nos muestra la lista de objetos de tal manera, pero hay varias otras maneras que se puede presentar las propiedades. La lista que vemos aquí es la lista más usada porque es fácil de trabajar, es una lista completa, más hay todos los detalles, se puede abrir las fotos, etc. Todos los detalles en el desplegable que vemos aquí son detalles interesantes para nosotros. Vemos también iconos, por ejemplo, este icono se refiere a una propiedad que no está publicada. La otra es un semáforo que nos indica el estado de la propiedad y que faltan otras informaciones. En este caso es un semáforo naranja y vemos las condiciones, el por qué está en naranja y no en verde, por ejemplo. No es necesario que esté en verde para publicar, es solamente un validador, como también el validador del MLS aquí, para ver si quiere añadir una información más o no. También en el desplegable aquí vemos que hay referencias. Hay referencias distintas a la referencia del CRM. Es posible también añadir una referencia de agencia o además una referencia externa. Son referencias manuales. Por defecto usamos aquí la referencia del CRM, pero ese es un ajuste que el administrador puede cambiar si hace falta, por ejemplo, para usar la referencia de la agencia. De todos modos, se puede buscar en todas las referencias en cualquier momento. También la estructura geográfica está puesto y vemos también que es un listado propio, es decir, que el contacto interno es Andrea Vía. Luego puede ser un listado de otra empresa. Esas son maneras de listar y comercializar propiedades que no nos pertenecen a nosotros. Aquí podemos buscar por varias cosas, por ejemplo, también por el título, del nombre del objeto. Ahora vamos a entrar, podemos consultar, editar, reservar. Hay muchas cosas que podemos seleccionar aquí. Ahora podemos buscar también propiedades usando el buscador, que es muy potente, donde podemos configurar el filtro. Además de configurar el filtro, que nos va a dar los resultados cuando buscamos, es posible de guardar un filtro en los marcadores. Marcadores son muy interesantes al nivel de no tener que repetir un mismo filtro. Si, por ejemplo, buscamos muchas veces con un mismo filtro, no hace falta configurar el filtro cada vez que estamos buscando. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar o deseleccionar ciertos estados e incluirlo en el marcador. Una propiedad está en venta, alquiler, lo que sea, seleccionamos el tipo. Cuando seleccionamos, vemos que puede ser alquileres a largo plazo o alquileres a corto o medio plazo. Aquí guardamos el marcador, damos un nombre y podemos añadir al menú también. Luego podemos simplemente clicar en marcadores, seleccionar el marcador que nos interesa y así podemos buscar mucho más rápido. Ahora vamos a editar una propiedad. En una propiedad encontramos pestañas y subpestañas en la mayoría de las pestañas. Aquí entramos en la información básica, en la subpestaña de identificación, donde encontramos todas las referencias posibles de esta propiedad. La referencia del CRM es una referencia creada automáticamente, secuencial, que no tiene una estructura. Los dos otros campos, referencia agencia y referencia externa, son referencias que no llevan ninguna estructura, que son básicamente campos de texto libre. Cuando hablamos de oficina, puede ser que la empresa lleva más que una oficina y una propiedad está asignada a una o más que una oficina. Luego encontramos el tipo 1. En el tipo 1 encontramos apartamento en este caso, puede ser cualquier otro tipo. Se ve que aquí se muestran todavía otros tipos donde el administrador debe eliminar los que no usamos, por ejemplo, agricultura, y luego seleccionamos un tipo 2.
la divisa por defecto está estado disponible. Cuando creamos una propiedad se mete en el estado evaluación. Evaluación significa que no podemos publicar aún porque faltan datos. El nombre de la propiedad. Si es una propiedad donde tenemos el contacto directo con el propietario, es un listado propio. Eso también nos da la posibilidad de meter el captador. Si, por ejemplo, ahora vamos a deseleccionar el listado propio, va cambiando estos campos porque es de otra agencia con el contacto que tenemos. Lo guardamos con listado propio. La pestaña de fechas nos da la posibilidad de meter la fecha contratada, la fecha de construcción, la fecha donde había una reforma, y el resto de las fechas son fechas que el sistema va creando dependiente de lo que pasa. El proyecto se trata de obra nueva, ese es más para ventas. Luego llegamos en la transacción. Para vosotros más que nada va a ser alquiler, pero hay otras transacciones. Una propiedad puede estar en alquiler y en venta al mismo tiempo. Cliqueando alquiler va abriendo una pestaña para alquileres. Luego disponible para es un campo muy importante porque eso nos va a permitir de publicar o no una propiedad en todas las webs, en nuestra web que en general es lo mismo, o por ejemplo solamente a un portal o en ningún lugar. La pestaña MLS no vamos a hablar ahora. La geografía sí es muy importante. En la geografía vamos a determinar dónde se encuentra la propiedad. El primer campo se trata de un campo Google Maps. Google Maps nos permite de entrar una dirección o de cliquear en el mapa mismo poniendo directamente sobre el techo donde se encuentra. Automáticamente se va rellenando la latitud y longitud y luego en la mayoría de casos va también rellenando los campos importantes. El campo de dirección de Google Maps es solamente una ayuda para poder rellenar estos campos de país, región, provincia, ciudad y también localización. La localización es una zona, un región dentro de un municipio, también se llama un barrio. Cuántas plantas tiene si forma parte de una urbanización. Las coordenadas alternativas se usan en estas situaciones donde no queremos mostrar el punto en el mapa exacta donde se encuentra la propiedad, pero quizás en una zona cerca. Se puede también crear así, definiendo por mapa o manualmente. El resto de los campos son más campos de identificación de bloques, etc. La subpestaña Otro, ahí que podemos meter comentarios sobre el estado legal. Esos son los estados que existen en España. También es una tabla que se puede ir cambiando. Y luego hay la posibilidad de añadir campos a medida, personalizados con valores que necesitáis. En las características encontramos la subpestaña principal. Los estilos de construcción son también definibles por el administrador. Nosotros os damos una lista de estilos. Luego la capacidad es un campo que define cuántas personas se pueden quedar en la propiedad. Dormitorios, la cantidad de camas, baños, aseos, salones. Y la situación, si el piso se encuentra al externo del edificio, al interno del edificio o a ambos lados. La pestaña de impuestos nos va a dar la posibilidad de meter detalles, pero eso es más para las ventas. En dimensiones de varios encontramos la dimensión de una parcela si se trata de una casa, cuántos metros construidos, cuántos metros área útil, terrazas, más que una terraza, si está cubierta o no, y luego más campos para definir los detalles. Luego vamos a las particularidades. En particularidades encontramos una gran serie de posibilidades para definir todo lo que encontramos dentro de una propiedad. Y simplemente vamos seleccionando lo que es relevante. Aquí tenemos un campo de categorías personalizadas. Eso significa que podéis crear etiquetas para categorizar vuestras propiedades de vuestra manera propia. También es un campo de búsqueda, entonces es algo muy fuerte. El escenario, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas posibilidades. Hasta el final donde tenemos una pestaña que se llama Otro para meter todo lo que no quepa dentro de las otras subpestañas. Vamos a la pestaña de SEO, Search Engine Optimization, o más que nada los contenidos de la propiedad. Aquí encontramos en los idiomas que queréis utilizar todos los contenidos, las descripciones, los títulos, hasta los datos de SEO para el posicionamiento de la propiedad en una web. Hay descripciones internas y también hay descripciones compartidas. Las descripciones internas se refieren a todo lo que es nuestro ecosistema, nuestra web.
Las compartidas son lo que vamos a exportar. Y aquí, por ejemplo, podemos meter un título. Vamos a meter un título cualquiera y luego también podemos meter una descripción. Y como vemos, podemos formatar esta descripción para que se vea más bonito cuando lo ponemos en la web. Para exportar en portales no es posible, por eso en las descripciones compartidas no se puede formatar. Una vez que hemos entrado, es posible de formatar, como he dicho, y luego también es posible de traducir automáticamente a otro idioma. Aquí tenemos 2 idiomas configurados por el momento, entonces podríamos simplemente cliquear en el icono de traducciones para traducir automáticamente usando el Google Translator. Aquí selecciono el idioma y lo que quiero traducir, por ejemplo, el título, la descripción o ambos, hago clic y ya está traducido todo. Miramos en inglés y ya el texto y el formato está copiado y en inglés. No hay límites en la cantidad de idiomas que se puede aplicar. En las descripciones compartidas encontramos también un título, una descripción que debe ser diferente. Podemos copiar, sí, de las descripciones internas, pero deben ser diferentes para exportar solamente porque los contenidos deben ser únicos en la web. Y copiando exactamente en otras webs las mismas descripciones nos va a causar problemas. En la pestaña de alquiler seleccionamos el alquiler a largo plazo. Es posible al mismo tiempo de seleccionar más que una opción si fuera necesario y vamos a ver sus pestañas de nuevo. En el alquiler a largo plazo tenemos varios campos que por defecto se puede ir rellenando dependiente de lo que ha puesto el administrador como configuración. Y luego metemos un precio. Este precio puede tener un nombre, por ejemplo, el año de que se trata. Hacemos clic en editar y aquí podemos definir el precio, las fechas de validez y también si llevan otros tipos de gastos, costes, etc. Hay también la posibilidad de documentar sobre las condiciones, comisiones, etc. Luego vamos a la información privada, donde encontramos datos generales como el propietario, referencia catastral, el IDUFIR, el CRU, número de la finca, que son campos que solamente existen en España. Se puede crear más que una referencia catastral porque existen viviendas que llevan más que un número catastral. Luego seleccionamos el propietario o podemos crear el propietario. Es posible tener más que un propietario y definir el porcentaje de la propiedad. Podemos añadir un propietario desde los contactos, desde arriba o directamente dentro del objeto mismo. Una vez seleccionado, vamos a encontrar los datos del propietario aquí. Podemos llamar, enviar emails, etc. desde el mismo sitio aquí. Al nivel de visitas podemos definir cuáles son los días y las horas que está permitido de mostrar a un cliente esta propiedad. Luego podemos definir si hay un cartel puesto, quién tiene la llave, eso puede ser nuestra agencia, el propietario, una tercera parte que va a abrir más campos cuando hacemos clic en esta opción. La información financiera, eso es más cuando vendemos una propiedad donde tenemos la rentabilidad, etc. Dentro de la pestaña Otro podemos meter más información sobre la hipoteca o otras notas del listado que podemos entrar aquí también. Las cestas son el vehículo para exportar una propiedad, por ejemplo, a Idealista o a otros portales o a colaboradores. Es el principio de Amazon donde seleccionamos los ítems que nos interesan y estamos exportándolo a través de una cesta. Cada exportación lleva su formato particular, por eso cada cesta lleva su formato particular también. Es necesario tener una cuenta con el portal antes que podemos exportar a un portal. En la pestaña de archivos encontramos las fotos. No hay ningún límite al nivel de la cantidad de fotos. Podemos reordenarlo de tal manera. Cada foto puede tener hasta 20 megabytes, entonces muy grande para lo que es una foto, sobre todo cuando lo publicamos en una web. Y en el momento que publicamos o usamos una foto, el sistema es inteligente para saber en qué formato, qué tamaño, qué densidad, etc. Además, es posible de tener una marca de agua automáticamente generada dentro de una foto. Ahora podemos también optimizar
las imágenes para SEO en todos los idiomas, donde la descripción alternativa es el campo más importante porque los buscadores van buscando este campo en particular. Pero luego también hay posibilidades de etiquetar las imágenes. Por ejemplo, Idealista usa esta funcionalidad. Aparte de eso, es posible de crear fotos con imágenes 360, son fotos 360 que sirven para crear tours virtuales. El CRM lleva un generador de tours virtuales dentro. También se puede usar soluciones externas como Matterport u otros que existen. Si fuera un documento en JPG o PNG, bueno, lo vamos a reclasificar automáticamente dentro de documentos. Para crear un tour virtual, obviamente hay que tener al menos una imagen 360 y luego dentro de las herramientas metemos a disponibilidad la funcionalidad de tours virtuales. Vídeos no subimos en el CRM, metemos las URLs de un canal YouTube o Vimeo o cualquier y lo podemos crear para cualquier idioma donde mantenemos los contenidos. En los documentos encontramos todos los documentos como por ejemplo la escritura o cualquier otro documento interno que necesitamos guardar en la propiedad. Además hay un generador de contratos donde se puede ir creando plantillas y usándolo por ejemplo aquí en un objeto pero en muchos lugares del CRM. Y finalmente hay la pestaña de historia. Ahí encontramos toda la interacción con las cuentas, todas las actividades en un periodo, las ofertas, las ventas, los alquileres y todos los correos electrónicos enviados con la propiedad. Además tenemos siempre una auditoría en todo el CRM, quién ha cambiado qué, con qué valores anteriores y podemos restaurar si hemos hecho un cambio que queremos restaurar también desde aquí. Guardamos y cerramos o guardamos sin cerrar. Podemos también navegar a consultar. Aquí podemos ver una vista de consultación donde podemos ir viendo la propiedad tal y cual. Más detalles que metemos en la propiedad, más detalles que vamos a ver aquí. Aquí no hay muchos detalles. Ahora vemos que hay esta vista. Como he dicho, hay varias vistas. Por ejemplo, hay una vista cuadrícula también, donde podemos ver más detalles y eso está determinado en el perfil personal. Aparte de eso, también hay tableros que nos permiten de crear tableros parecidos a los tableros que tenemos en cuentas y propietarios. Eso es una herramienta súper interesante. Además de eso, podemos buscar propiedades en el mapa. Simplemente selecciona propiedades, nos va a mostrar dónde se encuentran las propiedades que he seleccionado. Dentro del menú de alquileres tenemos reservas. En las reservas vamos a encontrar todas las reservas hechas con un inquilino. También encontraremos aquí todas las propiedades que están bloqueadas, por ejemplo, por una reserva externa donde no tenemos la reserva dentro del CRM, pero donde vamos a sincronizar las disponibilidades. En el calendario de reservas vamos a poder visualizar las reservas. Luego tenemos contratos de arrendamiento y también una funcionalidad de mantenimiento. Aquí hay también mucha configuración posible. Dentro de los proyectos promoción de edificios podemos definir un edificio, una promoción entera que habla más de todos los detalles de esta promoción de este edificio y con todos sus objetos conectados. Dentro de los informes tenemos varios informes y dentro de las herramientas hay una opción de tickets de soporte donde se puede contactar con el soporte técnico nuestro si vosotros encontráis un problema o tenéis una pregunta para ejecutar alguna cosita. Y finalmente, las preguntas frecuentes, donde podemos buscar, por ejemplo, la configuración del email a través de una tecnología que se llama IMAP. Lo metemos y todos los resultados están aquí y encontramos la explicación, la misma explicación que hemos visto en el tablero cuando estábamos en buzón en la ayuda contextual. Eso termina la introducción.